La Segunda Guerra Mundial como nunca te la han contado. Esta guerra puede ser la que más impacto tuvo a nivel mediático en la historia de la humanidad. Pero, ¿sabes que hubieron generales más sanguinarios que Hitler? Hay muchos interrogantes que vamos a aclarar en este vídeo. Recuerda suscribirte al canal y darle a la campanita para estar atento a los siguientes vídeos. La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto global que tuvo lugar entre 1939 y 1945 y que involucró a la mayoría de las naciones del mundo, incluyendo todas las grandes potencias, organizadas en dos alianzas militares opuestas, los aliados y las potencias del eje. El origen de la guerra se remonta a las tensiones políticas y económicas que surgieron en Europa después de la Primera Guerra Mundial. En 1939, Alemania, bajo el liderazgo de Adolf Hitler, invadió Polonia, lo que llevó a Francia y Gran Bretaña a declarar la guerra a Alemania. En los primeros años de la guerra, las fuerzas del eje tuvieron éxito en Europa, conquistando gran parte del continente, incluyendo Francia y los Países Bajos. Sin embargo, los aliados lograron una importante victoria en la batalla de Inglaterra en 1940, lo que impidió una invasión alemana del Reino Unido. En 1941, la guerra se extendió a Asia y el Pacífico, cuando Japón, una de las potencias del eje, atacó la base naval estadounidense de Pearl Harbor, en Hawái. Esto llevó a los Estados Unidos a entrar en la guerra del lado de los aliados. El punto de inflexión de la guerra llegó en 1942, cuando los aliados comenzaron a ganar terreno en varios frentes, incluyendo el norte de África y el este de Europa. En 1944, los aliados desembarcaron en Normandía, Francia, en el día D, lo que marcó el comienzo de la liberación de Europa occidental del control del eje. En el frente asiático, los aliados también comenzaron a ganar terreno, con la victoria en la batalla de Midway en 1942 y la recuperación de las Filipinas en 1944. En 1945, los aliados lanzaron una serie de ataques decisivos contra las potencias del eje. El ejército rojo soviético avanzó hacia Alemania desde el este, mientras que los británicos y los estadounidenses avanzaron desde el oeste. En abril de 1945, las fuerzas soviéticas tomaron Berlín, lo que llevó a la rendición incondicional de Alemania en mayo. En el Pacífico, la guerra continuó hasta agosto de 1945, cuando los estadounidenses lanzaron dos bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, lo que llevó a la rendición de Japón el 15 de agosto de 1945. La Segunda Guerra Mundial dejó millones de muertos y heridos, así como una enorme destrucción en Europa y Asia. También llevó a la creación de la Organización de las Naciones Unidas y a la Guerra Fría entre las potencias vencedoras, Estados Unidos y la Unión Soviética. ¿Quién fue Hitler? Adolf Hitler fue un político y líder alemán, nacido en Austria en 1889 y fallecido en 1945. Fue líder del Partido Nacionalista Socialista Alemán de los Trabajadores, también conocido como Partido Nazi, y llegó al poder en Alemania en 1933, convirtiéndose en el canciller del país. Hitler era conocido por sus discursos apasionados y carismáticos, así como por su ideología extremista y antisemita, que abogaba por la superioridad de la raza aria y la eliminación de aquellos que consideraba razas inferiores, incluyendo a los judíos, gitanos, homosexuales, discapacitados y a otros grupos. Bajo el liderazgo de Hitler, Alemania se rearmó y comenzó una agresiva expansión territorial en Europa, lo que llevó a la Segunda Guerra Mundial. Los nazis iniciaron la implementación de un sistema de campos de concentración y exterminio, para llevar a cabo el llamado Holocausto, durante el cual millones de personas fueron asesinadas, principalmente judíos. Después de la derrota de Alemania en la Segunda Guerra Mundial, Hitler se suicidó en su búnker en Berlín en 1945, para evitar caer en manos de las fuerzas aliadas que avanzaban. La figura de Hitler es recordada como uno de los mayores villanos de la historia mundial, responsable de la muerte de millones de personas y la destrucción de Europa. ¿Cuál fue más dura? Guerra del Pacífico versus guerra en Europa. Ambas guerras, la del Pacífico y la de Europa, fueron muy duras y tuvieron un impacto significativo en la historia y en las personas involucradas. En Europa, la guerra fue particularmente brutal debido a la naturaleza de las tácticas militares utilizadas, como el uso de la Blitzkrieg alemana, que permitió una rápida conquista de gran parte del continente. Además, la guerra en Europa tuvo una gran cantidad de víctimas civiles, especialmente como resultado de los bombardeos aéreos y las atrocidades cometidas por las fuerzas alemanas en los campos de concentración. En el Pacífico, la guerra fue muy diferente en términos de tácticas militares, ya que se centró en gran medida en la lucha entre las fuerzas terrestres y navales, y también involucró el uso de armas nucleares. La guerra en el Pacífico también se caracterizó por las brutales condiciones de combate en la jungla, el calor extremo y las enfermedades tropicales, lo que llevó a un gran número de bajas entre los soldados. En última instancia, es difícil comparar cuál de las dos guerras fue más dura, ya que ambas tuvieron un gran impacto en la historia y en las personas que tocó vivir esa situación.
Cada una de ellas tuvo sus propias dificultades y desafíos únicos, y es importante reconocer la gravedad de ambas. ¿Cuáles fueron los peores generales nazis? Hay varios generales nazis que son considerados por muchos como los peores o más ineficaces de la Segunda Guerra Mundial. Aquí os voy a nombrar algunos de ellos y por favor, perdonadme mi pronunciación. Wilhelm Keitel fue el jefe del Estado Mayor del Ejército y luego mariscal de campo. Fue uno de los principales arquitectos de la política de exterminio de los nazis y supervisó la ejecución de millones de judíos, gitanos y otros grupos perseguidos. También se le culpó de la falta de planificación efectiva en la invasión de la Unión Soviética. Erwin Rommel, aunque es considerado como uno de los mejores comandantes militares de la Segunda Guerra Mundial, se unió al complot para asesinar a Adolf Hitler y se suicidó después de ser descubierto. Su participación en el complot le valió el desprecio del régimen nazi y su familia fue perseguida por ello. Rudolf Hess fue uno de los líderes de alto rango del partido nazi y uno de los principales defensores de la teoría de la supremacía aria. También fue responsable de la creación de los campos de concentración y de la política de la solución final. Después de la guerra fue juzgado por crímenes de guerra y crímenes contra la paz y fue condenado a cadena perpetua. Heinrich Himmler fue líder de las SS y responsable de la creación y supervisión de los campos de concentración. También fue responsable de la implementación de la solución final. Después de la guerra fue juzgado por los crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, pero se suicidó antes de ser sentenciado. Albert Kesselring fue uno de los principales generales de la Luftwaffe, la Fuerza Aérea Alemana, y fue responsable de la defensa de Italia contra los aliados. A pesar de su experiencia y habilidades militares, sus tácticas a menudo eran ineficaces y la defensa de Italia fracasó en gran medida debido a su liderazgo deficiente. En resumen, estos generales nazis son considerados por muchos como algunos de los peores o más ineficaces líderes militares de la Segunda Guerra Mundial, debido a sus acciones y decisiones durante el conflicto. La primera bomba atómica. La primera bomba atómica fue detonada por los Estados Unidos el 16 de julio de 1945, como parte del Proyecto Manhattan, un programa secreto para desarrollar armas nucleares durante la Segunda Guerra Mundial. La prueba se llevó a cabo en Alamogordo, Nuevo México, y fue llamada Trinity. La bomba fue diseñada por un equipo liderado por el físico Julius Robert Oppenheimer y utilizó la fisión nuclear para liberar una gran cantidad de energía en una explosión. La bomba Trinity tenía una potencia de alrededor de 20 kilotones, lo que la hacía mucho más poderosa que cualquier otra arma convencional de la época. El éxito de la prueba llevó al presidente de los Estados Unidos, Harry S. Truman, a utilizar el uso de la bomba atómica en combate durante la Segunda Guerra Mundial. El 6 de agosto de 1945, Estados Unidos lanzó la bomba atómica Little Boy sobre la ciudad japonesa de Hiroshima, matando a decenas de miles de personas instantáneamente y causando daños masivos a la ciudad. 3 días después, el 9 de agosto de 1945, Estados Unidos lanzó otra bomba atómica, llamada Fat Man, sobre la ciudad japonesa de Nagasaki, matando a más de 70.000 personas. Esos dos ataques nucleares son los únicos utilizados en la historia de la guerra y cambiaron el curso de la Segunda Guerra Mundial, acelerando la rendición de Japón y poniendo fin al conflicto. La más horrorosa batalla de la Segunda Guerra Mundial. Es difícil determinar cuál fue la peor batalla de la Segunda Guerra Mundial, ya que el conflicto fue tan vasto y sangriento que hubo muchas batallas notables que causaron un gran número de bajas y daños. Sin embargo, algunas de las batallas más notorias y mortales de la Segunda Guerra Mundial son la Batalla de Stalingrado. Esta fue la batalla más sangrienta de la Segunda Guerra Mundial, con alrededor de 2 millones de bajas en total. Se libró entre las fuerzas alemanas y soviéticas por el control de la ciudad soviética de Stalingrado, entre agosto de 1942 y febrero de 1943. La Batalla de Kursk. Esta batalla librada en julio y agosto de 1943 fue la mayor batalla de tanques de la Segunda Guerra Mundial y fue un enfrentamiento clave entre las fuerzas alemanas y soviéticas en el frente oriental. La Batalla de Normandía. También conocida como el Día D, esta batalla comenzó el 6 de junio de 1944 con el desembarco de los aliados en las playas de Normandía, Francia. Fue una operación militar compleja que finalmente llevó a la liberación de Europa Occidental del dominio nazi. La Batalla de Midway. Esta fue una batalla clave librada en el Océano Pacífico en julio de 1942, en la que las fuerzas estadounidenses infligieron una derrota decisiva a la armada japonesa, cambiando el rumbo de la guerra en el Pacífico. La Batalla de Berlín. Esta batalla, que tuvo lugar entre abril y mayo de 1945, fue el último gran enfrentamiento de la Segunda Guerra Mundial en Europa, y llevó a la caída del Tercer Reich. En general, cada una de estas batallas tuvo un impacto significativo en el resultado de la Segunda Guerra Mundial, y todas se destacan como algunas de las más sangrientas y destructivas de la guerra. ¿Cuánta gente murió? La Segunda Guerra Mundial fue uno de los conflictos más mortales de la historia, y las cifras exactas de víctimas varían según las fuentes, pero se estima que murieron entre 50 y 60 millones de personas en todo el mundo, como resultado directo o indirecto del conflicto.
Civiles murieron alrededor de 30 millones, principalmente como resultado de los bombardeos, el hambre y las enfermedades. Militares se estima que murieron entre 15 y 20 millones de soldados durante la guerra, tanto del eje como de los aliados. Por el Holocausto se estima que 6 millones de judíos fueron asesinados por los nazis en el Holocausto, junto con otros 5 millones de personas que fueron consideradas indeseables por los nazis, como gitanos, discapacitados, homosexuales y oponentes políticos. En Asia se estima que entre 10 y 15 millones de personas murieron durante la Segunda Guerra Mundial, principalmente en China, donde hubo una guerra prolongada entre China y Japón. Además de las víctimas directas del conflicto, también hubo un gran número de personas desplazadas, heridas y traumatizadas por la guerra. ¿Qué efectos hubo después de la guerra? La Segunda Guerra Mundial tuvo una gran cantidad de efectos duraderos en todo el mundo, tanto en términos políticos, sociales y económicos, como en términos humanos. Entre los efectos más significativos se encuentran la creación de la ONU. La Segunda Guerra Mundial llevó a la creación de la Organización de las Naciones Unidas, llamada la ONU, con el objetivo de prevenir futuros conflictos internacionales. El surgimiento de Estados Unidos y la Unión Soviética como superpotencias. Esta guerra cambió el equilibrio del poder mundial, y Estados Unidos y la Unión Soviética emergieron como las dos principales superpotencias del mundo. La Guerra Fría. El conflicto ideológico entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, que surgió después de la Segunda Guerra Mundial, se conoció como la Guerra Fría, y tuvo un impacto significativo en la política mundial durante varias décadas. El inicio del proceso de descolonización. La Segunda Guerra Mundial aceleró el proceso de descolonización de las naciones africanas y asiáticas, lo que llevó a la creación de muchos nuevos estados independientes. La creación del Estado de Israel. Después de este conflicto, la comunidad internacional estableció el Estado de Israel como una nación para los judíos. Las consecuencias humanas. La Segunda Guerra Mundial fue uno de los conflictos más mortales de la historia. El impacto en la población civil, incluyendo los desplazados, los heridos y los refugiados, fue enorme. La reconstrucción de Europa. Después de la guerra, Europa necesitaba ser reconstruida. El Plan Marshall, un programa de ayuda económica de los Estados Unidos, fue fundamental para la recuperación económica de Europa. En resumen, la Segunda Guerra Mundial tuvo un impacto significativo en la historia mundial y sigue siendo uno de los conflictos más importantes en la memoria colectiva de muchas naciones. Coméntame abajo, ¿piensas que es el peor conflicto bélico de la historia? ¿Crees que Hitler realmente se suicidó como dicen? Seguramente hay más detalles que faltan por comentar sobre la Segunda Guerra Mundial, así que nos encantaría que dejes alguna que no aparece aquí en los comentarios. Como siempre, si te ha gustado el vídeo puedes dejar un like y suscribirte para no perderte datos interesantes y conocer más sobre nuestra particular historia. ¡Hasta la próxima!